En el tema 2 de precipitación hemos hablado sobre muchos aspectos relacionados a la lluvia. Hoy vamos a ver un tema súper importante que es la caracterización de lluvias extremas. Bien, como siempre, por favor, siempre recordando nuestro formato, ya habíamos visto lo que se refiere a las características hidrogeomorfológicas de nuestra cuenca. Ahora estamos viendo la precipitación, ¿no? Habíamos visto que estos dos factores inciden en la respuesta hidrológica de nuestra cuenca, ¿no? Nuestro objetivo es la determinación, como habíamos dicho, de este caudal máximo que nos va a permitir diseñar nuestras obras civiles, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando en términos de este comportamiento máximo, ¿no? O sea, queremos encontrar aquí el caudal máximo que se origine en un cierto punto. Vamos a suponer en este punto. Entonces queremos diseñar, vamos a suponer, un puente. Entonces deseamos encontrar el comportamiento máximo del caudal. Entonces habíamos dicho que lo que hacemos es definir el tamaño de la cuenca, ¿verdad? Entonces habíamos visto que eso, con todas sus características, incide en gran manera. También habíamos dicho que esto está resumido a partir de lo que es el tiempo de concentración, ¿no? Muy bien. Si lo que deseamos es el comportamiento máximo, ¿no? Entonces, obviamente, lo que nos interesa es también tener el comportamiento máximo de esta precipitación máxima, ¿no? Esto es lo que nos va a dar, ¿no? A partir del comportamiento que se tenga en la cuenca, el caudal máximo que estamos buscando, ¿no? Por supuesto. Entonces, si queremos un comportamiento máximo extremo, entonces también tenemos que estudiar en términos de ese comportamiento máximo extremo de nuestra precipitación, ¿no? Y eso es lo que ahora vamos a ver. Como les decía, es un tema muy importante. Habíamos visto que la precipitación lo medimos de dos maneras, ¿no? A partir de lo que es un pluviómetro y lo que es un pluviógrafo, ¿no? Habíamos visto que la diferencia pues data en términos del tiempo que se toma, ¿no? El pluviómetro habíamos dicho que 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente, o sea, vale decir en 24 horas. En cambio, el pluviógrafo podemos medir en duraciones menores, inclusive podemos medir al segundo con los aparatos del que hemos estado hablando. Pero sin embargo, eso implicaría que la memoria se llegaría a saturar rápidamente, ¿no? Entonces, por lo general, un promedio que se toma de duración es de 5 minutos, ¿no? Entonces, tenemos lluvias acumuladas cada 5 minutos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace. Muy bien, entonces, para poder expresar este comportamiento de nuestra precipitación máxima, es lo que usamos, lo que se llaman las curvas IDF, ¿ya? IDF. Entonces, lo de IDF viene de lo siguiente. Aquí en el eje Y tenemos la intensidad, ¿ya? La intensidad expresado en términos de milímetros hora. Entonces ahí tenemos la intensidad. Aquí tenemos la duración, ¿no? Que puede estar expresado en minutos, horas, días, lo que uno decida. Y lo de F viene de la palabra frecuencia, ¿ya? Entonces tenemos intensidad, duración y frecuencia. Lo de frecuencia está relacionado
a lo que es el periodo de retorno, ¿ya? El periodo de retorno. Entonces, aquí podemos tener los periodos de retorno de 2, de 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, ¿ya? Y nuestra curva IDF para los diferentes periodos de retorno, ahí los encontramos, ¿no? Entonces, estas curvas IDF representan el comportamiento extremo de la lluvia en el lugar que estemos considerando, ¿ya? Nuevamente repito, muestran el comportamiento extremo de la precipitación, ¿no? Entonces lo vemos en términos de intensidad, duración y frecuencia. Veamos con calma. Intensidad. Ya hemos estado hablando de ese término de intensidad, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que la intensidad es la precipitación sobre la duración, ¿no? Entonces, la cantidad de lluvia que se dé con relación a una cierta duración. Y las unidades en las que se trabaja la intensidad, se trabaja en unidades de milímetros hora, ¿no? La precipitación medido en términos de esta lámina de lluvia en milímetros y la duración en términos de horas, ¿no? Entonces, la intensidad, como su nombre indica, es el grado de intensidad que se estaría dando un evento de lluvia, ¿no? Entonces, si de repente mencionamos una intensidad de 1 milímetro hora, entonces se trataría de una llovizna, ¿no? De algo así pequeño. Entonces, que en 1 hora de duración se habría acumulado 1 milímetro de espesor, ¿no? Suponiendo que la superficie de la Tierra fuera totalmente impermeable, vamos a suponer que fuera vidrio, entonces una duración de 1 hora se habría acumulado una lámina de 1 milímetro en 1 hora, ¿no? Entonces, eso se trataría del comportamiento de una llovizna, por ejemplo, de cosas pequeñas. Entonces, a medida que esta intensidad aumenta, la cantidad de lámina, vamos a suponer 20 milímetros hora, entonces ya eso representaría daños fuertes que ya nos ocasionarían, ¿no? Entonces, una forma de medir el comportamiento de un evento lo medimos en términos de intensidad, ¿no? En milímetros hora. El otro factor clave, como estabas mencionando, bueno, que no hace mucho explicar, que se entendería, es la duración, ¿no? La duración que puede estar expresada en términos de minutos, horas o días, ¿no? Entonces representaría la duración que estaríamos considerando de un evento. Sabemos que un evento puede tener duraciones, bueno, cuestión de segundos, minutos, hasta pueden extenderse inclusive a días, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso tenemos este comportamiento de la duración, ¿no? Y el tercer aspecto clave es el tema de la frecuencia, ¿no? Por eso va el nombre, habíamos dicho, de intensidad, duración y frecuencia, ¿no? La frecuencia que está relacionado en términos de este concepto clave que es el periodo de retorno. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos dos palabras claves. El tema de lo que es el periodo. El periodo está referido en términos de un tiempo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la otra palabra de retorno, ¿no? Ya nos da a entender retorno algo de regreso, ¿verdad? Entonces, representaría que un cierto evento, cada que cierto tiempo se volvería a repetir, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que esto esté claro, vamos a suponer, todos sabemos la historia bíblica del arca de Noé. El arca de Noé, ese evento que realmente ha cubierto toda la tierra, ¿qué periodo de retorno tendrá? ¿Se ha vuelto a repetir? Miren, ¿hace cuántos años se ha dado ese evento? A ver si me podrían responder por el chat privado. ¿Hace cuánto tiempo se habría dado?
2000, 3000 años, una cosa así, ¿verdad? Entonces no se ha vuelto a repetir ese evento y gracias a Dios porque sabemos que Dios se ha comprometido que no va a volver a ocurrir ese evento, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de tantos años y que no se está repitiendo. Entonces, por ende, no sabemos si se repetiría, pero tenemos ahí la promesa, pero estamos mencionando ese periodo de retorno, ¿no es cierto? De muchos, muchos años. Pero también vamos a tener eventos pequeños, ¿no es cierto? De una lluvia de repente, a ver, vamos a suponer de un evento, de una inundación que se ha producido en La Paz. Entonces puede ser un periodo de retorno, de repente que esa lluvia se habría dado cada 50 o 100 años, ¿no? O sea, realmente ha sido un evento grande y que no se va a dar pues todos los días, sino que se va a repetir, digamos, para un periodo de retorno de 50 o 100 años de retorno, ¿no? Entonces, eso es lo que representa el periodo de retorno. Cada qué tiempo se repetiría, ¿no? Un evento. Muy bien, si queremos diseñar, por ejemplo, un puente, vamos a suponer un puente interdepartamental, Cochabamba-Santa Cruz, ¿no? ¿Qué periodo de retorno podríamos asumir para poder construir ese puente? ¿Cuántos años supone? ¿Alguien se anima a decir algo? Muy bien. A ver, vamos a suponer, ¿estará bien que diseñe con que le dé un año de periodo de retorno? Pues no, ¿verdad? Bueno, todo depende del grado, de la importancia, del impacto en términos sociales y económicos, ¿no? Que representaría esa obra si fallase. Nos imaginaremos si construimos este puente con un periodo de retorno de un año. Pues seguro que de repente va a haber una lluvia de 5 años y nuestro puente va a quedar totalmente destruido, ¿no? Y eso implicaría, pues todos sabemos, daños económicos, ¿no es cierto? Una carretera principal, imagínense que falle, ¿no? Entonces realmente sería terrible. Entonces, a ver, entonces eso supone que tenemos que darle mayor seguridad, porque este está relacionado al tema de seguridad. Entonces, bueno, le daré entonces 1000 años de periodo de retorno. Bueno, tampoco, ¿no es cierto? Porque sabemos que eso ¿qué va a implicar? Va a implicar un tema económico, ¿verdad? O sea, como le estamos dando un periodo de retorno tan grande, va a implicar que nuestra obra va a salir pues una obra monstruosa, terrible, ¿no es cierto? Seguramente los estribos, los pilares, una cosa tremenda, ¿no? Eso va a implicar pues un alto costo económico. Eso sí, vamos a tener la seguridad, ¿no es cierto? Es por eso que tenemos que tener un equilibrio en términos de dos aspectos claves. Uno, la parte económica y el otro aspecto que hay que tomar en cuenta es el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, esos dos aspectos hay que jugarlas, ¿no? Por el tema de seguridad, sí, todos deseamos darle la máxima seguridad, de repente 500, 1000 años, pero eso va a ser, pues, ya hemos dicho, una elevación catastrófica en términos económicos. Bueno, tampoco entonces, ¿no? Entonces tendríamos que buscar un equilibrio entre la seguridad y lo que es el tema económico, ¿no? Entonces, tal vez algo coherente sería un periodo de retorno de 100 años, ¿no? Bien, entonces, si estuviésemos en el caso de un puente de un barrio, ¿qué periodo de retorno le podríamos dar? Pues seguramente no le vamos a dar un periodo de retorno de 100 años, ¿no? Como es el caso de un puente interdepartamental. ¿Cuántos años podríamos darle a un puente de barrio?
Sí, excelente, felicito. Buenas sus respuestas, ¿no? Seguramente que podríamos darle unos 20 años, ¿no es cierto? También todo de acuerdo al tema económico, ¿no es cierto? Y al grado de seguridad, el tema de transporte que van a pasar ahí por nuestro puente, ¿no? Tal vez sus 20 años podríamos darle, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta, y les felicito, el uso de este periodo de retorno, ¿no? Entonces, pues, cuando tenemos que definir nuestra curva IDF, que es el que nos va a permitir definir nuestro caudal máximo de diseño, entonces va a estar en términos de ese periodo de retorno, ¿no? Entonces, en base al periodo de retorno que asumamos, pues es la curva que vamos a tomar para el diseño respectivo, ¿no es cierto?, de nuestra obra en consideración. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos viendo, las curvas IDF es la expresión de ese comportamiento extremo de la lluvia, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo para nuestra obra civil, tenemos que tomar una representativa de esas, ¿no es cierto? Vamos a suponer que por alguna circunstancia nos dicen, a ver, ingeniero, usted diseña un puente, vamos a suponer un cierto lugar lejano. A ver, me voy a inventar un nombre que sea Chapicirca, un lugar así, ¿no es cierto? Lejos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿No? Tenemos que diseñar un puente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el estudio hidrológico, ¿no? Tenemos que determinar el caudal máximo, ¿no? Para que en base a esa información se diseñe el puente, ¿no? Entonces, de hecho, una información de partida tiene que ser las curvas IDF. Entonces, una recomendación es seguramente de ver si es que ya se habría hecho algún estudio anterior en esa zona, vamos a suponer algún proyecto anterior que se haya hecho en ese lugar, entonces que tendría que haber usado información hidrológica, entonces visitaremos seguramente a las entidades técnicas que han hecho estudios ahí y ver si hay o no información previa. Bueno, y lo clásico, de repente no hay información, ¿no? No hay curvas IDF, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿No? Y tendríamos que encontrar una respuesta. Entonces aquí lo que nos toca es elaborar nuestras propias curvas IDF, ¿no? Eso es lo que nos tendría que tocar como ingenieros, ¿no? Elaborar nuestras curvas IDF, ¿no? Bueno, para la elaboración de las curvas IDF tenemos que partir de datos de precipitación, ¿no es cierto? De datos que existan en el lugar. Entonces, ya hemos dicho que los datos podrían ser expresados en términos que se hayan adquirido a través de un pluviómetro o bien a través de un pluviógrafo, ¿no es cierto? Es la información que vamos a encontrar. Entonces, a partir de esa información, tenemos que elaborar nuestras curvas IDF. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es aprender cómo elaborar nuestras curvas IDF. Ya habíamos dicho que eso depende del tipo de información, ¿no? Muy bien. Vamos a partir de información pluviográfica, ¿ya? A partir de eso vamos a elaborar nuestra curva IDF. Comencemos. Vamos a suponer esta información, ¿ya? Tenemos aquí, hemos dicho que en el caso, vamos a dicho, en el primer caso, estamos caso A, lo vamos a llamar, lo que es a partir de datos pluviográficos, ¿no? Hemos dicho que los datos pluviográficos se miden con una duración de 5 minutos, ¿no? Cada 5 minutos, cada acumulado cada 5 minutos, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos esta información, ¿ya? Eh, Permítame un segundito. Tenemos aquí
esta tormenta, ¿no? Que tiene una duración, aquí nos dice, de 150 minutos. Eso implica una duración de 2 horas y media, ¿no? Una duración de 2 horas y medio, entonces ahí lo tenemos cada 5 minutos, ¿no? Entonces, aquí, entonces cada 5 minutos. Entonces, en los primeros 5 minutos habría llovido medio milímetro, ¿verdad? Las mediciones siempre en términos de milímetros. 0,5 milímetros, ¿no? En los siguientes 5 minutos habría llovido 8,6 milímetros, ¿no? En los siguientes 5 minutos, 2,5 y así sucesivamente lo que habría llovido en los 150 minutos, en las 2 horas y media, ¿ya? Entonces, cuando consigamos la información, entonces vamos a conseguir información, ¿no? Ya habíamos dicho de los pluviógrafos en términos de estas tormentas, ¿no? Entonces vamos a tener estas lluvias acumuladas cada 5 minutos, como estamos viendo, ¿no? Y le vamos a dar, vamos a suponer que este es el caso de una tormenta, ¿no? El caso de una tormenta que se ha dado un cierto año, vamos a suponer el año 1983. Entonces, es una tormenta del año 1983 y de un cierto día que nos vamos a inventar, vamos a suponer que es de un 15 de enero, ¿no? De ese año, ¿no? Que se ha dado esta tormenta de 2 horas y media, ¿no? Pregunto, en un año, ¿cuántas tormentas más o menos se darán? ¿Qué es una tormenta? Nos estaremos preguntando. Una tormenta es un evento que todos hemos tenido la oportunidad de pasarlo, de una cierta lluvia que comienza en un cierto tiempo, tiene una cierta duración, que puede ser cuestión de minutos, que puede durar inclusive a días, ¿no es cierto? Porque puede ser un evento que no pare, o puede ser un evento de repente cuestión de horas, ¿no es cierto? O minutos. Entonces, este evento, que lo estamos llamando tormenta, en términos de ese comportamiento máximo, en un año, ¿cuántas tormentas creen que se den más o menos? ¿Cuántas tormentas se daría en un año? A ver si me contestan, por favor, por el chat. Bueno, no necesariamente los más, sino de todo tipo de tormentas, ¿no? O sea, de todo tipo de comportamientos. Miren, se estaría dando entre 300 a 400 tormentas o más, ¿no? Imagínense. En un día, un cierto día, puede hasta presentarse 2 o 3 tormentas. Sabemos que hay ese tipo de lluvias, ¿no es cierto? O sea, empieza a llover, termina, bueno, todos tranquilos, y de repente comienza otra vez la lluvia, ¿no es cierto? Y termina. Bueno, y de nuevo otra vez se presenta, ¿no? Esto entonces puede dar en un día hasta 2, 3 o más veces, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 365 días, y especialmente en esta época de lluvias, pues vamos a tener esta tormenta, pues, mucho más, ¿no? Algo de 300, 400, 500, una cosa así de tormentas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? A ver, voy a aquí colocar. Entonces, estamos hablando que vamos a suponer unas 500 tormentas ahí, ¿no? Entonces, estamos trabajando aquí de esas 500 tormentas, ¿no? Con una de ellas. O sea, lo que ahora vamos a hacer, todo este trabajo, tenemos que hacerlo con las 500 tormentas.
¿Se imaginan? Con las 500 tormentas, todo lo que ahora vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cada una de las 500 tormentas? Lo siguiente. Bien, hasta aquí está claro, ¿no? Que es la información, a ver, lo voy a subrayar. Todo esto que estoy colocando en un círculo es la información, ¿no? La información ¿no? Que estaríamos recogiendo de un pluviógrafo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora todas estas tres columnas representan el proceso, los pasos que tenemos que realizar. Entonces, estos son las lluvias acumuladas cada 5 minutos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la lluvia máxima para las diferentes duraciones. En este primer caso, lo máximo, ¿no? De estas lluvias que se han dado en duraciones de 5 minutos, observamos que es el máximo. Este es el máximo valor, ¿no? Que es 19,3 milímetros, lo máximo para esta duración de 5 minutos, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es para 15 minutos. A ver, ¿qué supone eso? A ver si me permiten para que se comprenda. Voy a dibujarlo aquí al lado, ¿no? Entonces, en los primeros 5 minutos, a ver, le voy a dar una escala a esto. Voy a suponer esto es 10, esto es 5. Esto la presentación en términos de milímetros, ¿no? Entonces, en los primeros 5 minutos, ¿no? La máxima lluvia, 0,5 milímetros. En los siguientes 5 minutos, ¿no? En el segundo periodo, 8,6, ¿no? Entonces, esto va ahí, 8,6 milímetros. El tercero, 2,5 milímetros. A ver, ¿qué más tenemos? El cuarto, 1 milímetro. El quinto, 4,8. Y finalmente, vamos a tomar uno más, 12,2, ¿no? Entonces, esto hasta aquí. 12,2. Y esto hemos dicho 4,8. Esto 1. Y 2,5. ¿No? Tenemos entonces esos bloques. Y lo que se ha dado en cada 5 minutos, ¿no? Esto en 5, 10, 15, 20, 25, 30. Muy bien, entonces estamos encontrando el máximo, ¿no? De estos bloques, ¿no es cierto? De 5 minutos. Ahora, aquí vamos a cambiar cada 15 minutos. Ahora la pregunta es, en una duración de 15 minutos, ya, en los primeros 15 minutos, ¿cuánto tendríamos? Entonces, pues, tendríamos que sumar, vale decir 0,5 más 8,5 más 2,5, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? 2,5 más 0,5, 3. 8,6 más 3, 11,6, ¿no? Entonces, para esa duración de 15 minutos tenemos 11,6. Ahora, el siguiente bloque de 15 minutos tendría que ser este, ¿verdad? Entonces, 5, 10, 15. Entonces, ¿cuánto habría llovido, no? En esos otros 15. Entonces, tenemos 2,5 más 1, 3,5. 8, 11,6, 12,1, ¿verdad? 12,1. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar ese comportamiento máximo para estas duraciones de 15 minutos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estos 11,6
va a ser la sumatoria de estos tres bloques. 1, 2, 3. ¿Cuáles bloques? Los bloques, permítame cambiar de color. Ahora sí. Entonces estamos tomando 0,5, 8.6 y 2,5, ¿no? O sea, estoy tomando este y este. La sumatoria de esos tres nos está dando este valor de 11,6, ¿no? Ahora, el siguiente, ¿no? El siguiente bloque que estoy tomando es desplazándome 1, ¿verdad? Entonces 5, 10, 15 tendría que tomar esto. A ver, voy a cambiarlo de color. Vamos a suponer ahora un color verde, ¿ya? Entonces, para este valor de 12,1, entonces ahora tengo que tener un desplazamiento de 1, entonces tendría que ser 8, 6, 2, 5 y 1. Vale decir, ya no tomo este 0,5, entonces tomo esto. Luego tomo esto y tomaría esto, ¿no es cierto? Y eso nos daría los 12, no, a ver un detallito aquí, no está bien escrito. Este bloque, esto que acabamos de colocarlo en verde, entonces va a ser la sumatoria de los tres. Y la sumatoria de los tres me da 12,1, ¿verdad? Eso es lo que voy a expresar. Entonces, de esa forma, cada 15 minutos, con ese desfase, tengo que ir colocando, ¿no? Todo lo que viene a continuación. Voy a tomar este caso. Entonces, este 28,8 va a ser la suma de estos tres bloques, ¿verdad? Voy a tomar otro al azar. Esto va a ser la suma de estos tres bloques. Y así sucesivamente hasta llegar al último. Entonces, de esa forma, cada 15 minutos. Por favor, confírmeme vía el chat si está claro o no esa última explicación, por favor. Excelente, les agradezco, gracias. Bueno, hay una explicadita más, excelente, pero veo que en general se ha entendido, me gusta. Bien, voy a volver a explicar, pero ahora tomando el de 30 minutos, ¿ya? Vamos a tomar el de 30 minutos. Entonces, para el de 30 minutos, ¿no? Ahora ya no tengo que tomar solamente con duraciones de 15, sino que tendría que tomar ya más bloques. Entonces tendría que tomar 1, 2, 3, 4, 5, estos 6 bloques, ¿no? Que corresponderían ahora para una duración de 30 minutos. Entonces, de esos 6 bloques, ¿cuánto es la precipitación acumulada? ¿No? De esos 6 bloques, de esos 6 bloques. Entonces, tendría que sumar 0,5 más 8,6 más 2,5 más 1 más 4,8 y más 12,2. Tendría que tomar los 6, ¿no? Los 6 bloques tendría que tomar. ¿De acuerdo? Entonces,